antes que la paz. La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Un saludo a la distinguida audiencia. Soy Pablo Santa Cruz de la Vega. De un tiempo a esta parte, Andrea Victoria Cano se ha convertido en una de las voces disidentes más importantes en Hispanoamérica. Su tenaz trabajo en la difusión del revisionismo histórico y de la cosmogonía hiperbórea ha provocado la feroz persecución de los censores del sistema que la han proscrito de las redes sociales, pese a lo cual ella ha vuelto una y otra vez sobre la marcha para seguir trayéndonos el evangelio de la verdad, el revisionismo cultural e histórico, que ahora con vocera de la Vega y el apoyo de la prestigiosa Tribuna Radio de España, está trascendiendo a niveles impensados con una maravillosa producción que sin duda supera todo lo que nos puedan ofrecer los medios del sistema en similar formato, si los hubiera, ya que vocera de la Vega es único en su género. En este contexto y por primera vez traemos en exclusiva para la Tribuna Radio una entrevista histórica por su importancia con la protagonista de esta maravillosa difusión para deleite de todos los seguidores de esta valiente y comprometida comunicadora, productora y directora de Vocera de la Vega. La política bipolar de izquierdas y derechas sirve al mismo amo internacional. Nada en ella hay de espiritual. Es tiempo de una tercera posición, de una nueva opción. Hombres y mujeres orientados, nobles y despiertos, ejerciendo su derecho político. A la función regia aspirarán y la metapolítica expresarán. Metapolítica. Un espacio para reconocer personas, obras y organizaciones de nuestro tiempo, que con su trabajo visible luchan contra el nuevo orden mundial. Les habla José L. Sánchez, director del Grupo Tribuna de España. Esto es Vocera de la Vega. Estos son los micrófonos de la Tribuna Radio. Para mí es un honor tener hoy a Andrea Victoria Cano, porque ha sido, les soy absolutamente sincero, un extraordinario descubrimiento. Yo había oído hablar alguna vez del movimiento veganista, había visto alguna cosa por internet, pero como pasa en España, asociamos veganista a vegano. Pensaban que eran estos que no comen carne, ni comen pescado, ni comen huevos, que viven poco más que como los seres herbívoros, y que eran unos tíos raros, ¿no? Unos tíos que hablaban de ovnis, que al mismo tiempo hacían algunos vídeos extraordinarios sobre Adolf Hitler, pero vamos, los tenía como unos frikis que decimos en España, como unos bichos raros. Y lo cierto, como pasa con tantas cosas, es que tenía esta opinión sin siquiera haber prestado la mínima atención a cuáles eran sus mensajes. No sé cuál fue el motivo por el cual llegué a escuchar a Andrea Victoria Cano y tomé interés y empecé a leer y a escuchar todo aquello que ofrecía el movimiento veganista, y resultó una de las extraordinarias sorpresas que ultramar, allende los mares, al otro lado del océano, en un país como Bolivia, encontrara a alguien con la capacidad de comunicación extraordinaria que tiene Andrea Victoria Cano, con esa manera de llegar al público, que es un don natural con el que se nace, y luego con tanto que decir y aportar como tiene esa gente que yo consideraba unos bichos raros, que es el movimiento veganista. Por eso para mí es un honor y un placer poder entrevistar hoy a Andrea Victoria Cano. La verdad antes que la paz. La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Andrea Victoria Cano
bienvenida a la vocera de la Vega, bienvenida a los micrófonos de la Tribuna Radio. Muchísimas gracias, Josele, por esta invitación. Me siento muy honrada que una persona como tú, tan profesional y con una trayectoria periodística tan impecable, me haya tomado en cuenta para participar en este espacio. La primera pregunta que te quiero hacer, sé que es muy difícil sintetizarla en 2 minutos, pero ha habido mucha gente en España que, de manera coloquial, me preguntan ¿de dónde ha salido esta tía? Que es una manera de decir quién es, dónde estaba, qué hacía, quién era Andrea Victoria Cano, deportista nacional, estudiante, hija, no sé si hermana, madre. ¿Cómo llega Andrea Victoria Cano al movimiento veganista? ¿Cómo llega Andrea Victoria Cano a ser una extraordinaria comunicadora? ¿Qué hay desde esa infancia hasta la Andrea Victoria Cano de la actualidad? Sé que es una pregunta difícil de condensar, pero creo que nuestros oyentes están muy interesados en saber quién es Andrea Victoria Cano. Esta tía ha nacido un 19 de enero de 1976 en la ciudad de Cali, Colombia. Soy hija única. Mi madre, Gloria Amparo Victoria, tiene una descendencia española que ha heredado de mi abuelo Óscar Victoria, familia de agricultores, sembradores de caña de azúcar. Aquí deseo aclarar que Victoria es mi apellido materno, el cual lo he priorizado en mi nombre por connotaciones hiperbóreas. Y mi padre, Tomás Villanueva, de descendencia también española y alemana, proviene de una familia de escritores y literatos, algo que llevo definitivamente en la sangre y lo he plasmado ya en 7 obras literarias. Posteriormente en mi carrera como escritora, gracias a una persona a la cual le profeso una gratitud enorme y un gran cariño por el apoyo y la confianza que me ha brindado en mi trayectoria, es que decido llevar el apellido Cano como seudónimo, con el que me di a conocer y con el que firmé todos mis libros. En mi niñez he contado con una ventaja gratificante, y es el no haber tenido ninguna imposición ideológica o religiosa por parte de mi familia, lo que me permitió tomar mis propias decisiones, sin presión alguna. He empezado la militancia tercer posicionista a la edad de 22 años, obviamente aprendiendo en el camino, pues a esa edad se desconocen todavía muchas cosas. Pertenecí a varios movimientos nacionalistas a los cuales agradezco mi formación y la visión que fui adquiriendo mientras estaba participando en ellos. Además incursioné en varios deportes de impacto, como el boxeo profesional, el Muay Thai, complementando este entrenamiento con el atletismo. Siempre he sido una persona con muchas inquietudes, muy ávida de conocimiento, y nunca me he conformado con la información del sistema. Siempre he tenido algo que refutar, y por eso en mi núcleo familiar he sido la friki, la desadaptada o la rebelde sin causa. He estudiado 3 carreras tecnológicas, publicidad, teología y enfermería geriátrica, aparte de un sinfín de capacitaciones. La búsqueda de la verdad ha sido una constante en mi vida, encontrándome en esa búsqueda con una faltante, y era la parte espiritual, aquella que desde niña tenía muy potencializada, pero que no sabía explicar ni asumir. Era, y soy hasta ahora, muy sensible a fenómenos que no se pueden racionalizar, lo que me condujo a estudiar teología. Sabía que algo andaba mal en todo este entramado religioso, pero no llegaba a vislumbrarlo todavía, y sinceramente no cubrió mis expectativas hasta que llegué al movimiento veganista, y es ahí donde la teología tuvo sentido para mí, más aún cuando llegué a la sabiduría hiperbórea. El primer contacto que logré con el movimiento veganista fue a través del editorial de la Casa de Tarsis, para imprimir mi segundo libro llamado Movimiento Integralista Americano. Viviendo en ese entonces en Estados Unidos, me contactaba con el licenciado Santa Cruz por videollamada para coordinar los detalles de la edición e impresión. Estamos hablando del año 2012. Estando siempre al pendiente por internet de todo el despliegue que se realizaba en Bolivia, lo cual me cautivó. Al ver un grupo organizado y que trabajara tanto en un sistema tan judaizado, el difundir tanta información que desconocía, simplemente quise formar parte. Es ahí donde la propuesta del señor Santa Cruz de integrarme al equipo de Proyecto Omnis e incursionar por primera vez en lo ufológico me llenó de nuevas expectativas. Tomar esa decisión no fue nada fácil, ya que debía viajar a Bolivia e incorporarme al grupo de trabajo. Tuve que sacrificar en el proceso muchas cosas a las que estaba emocionalmente arraigada.
Pero esa decisión tan radical, y que en su momento pudo ser mal vista por la gente que me rodeaba, familia, amigos y conocidos, han hecho de mí la persona que soy ahora. Ese sacrificio en pos del ideal ha hecho que mi trabajo sea reconocido y trascienda. Mi experiencia dentro del movimiento veganista ha sido enriquecedora, y el tener la oportunidad de luchar por mis ideales es algo que debo preservar y valorar. Respecto a las habilidades comunicacionales, las he manifestado desde muy joven, y el señor Santa Cruz vio eso en mí y valoró aún más el que yo no me haya hecho problema en dar la cara por los ideales. Ideales lamentablemente tan estigmatizados y proscritos, debido a la distorsión y satanización del sistema, lo cual se convierte en algo arriesgado en estos tiempos de represión y control sionista. Pues para dar la cara se necesita mucho valor, aún más cuando se difunde la verdad tan odiada y repudiada por este sistema de control mundial y de las masas estupidizadas. Mantenerse en pie en un mundo en ruinas. La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Andrea Victoria Cano, ¿cómo ilusionarías al oyente de que la postura política que representas, de que el tercer posicionismo no es algo pasado? No hablamos de aquello que pudo haber sido y no fue la guerra perdida por Hitler o por Mussolini, no fue la falange desgraciadamente no realizada y tergiversada de José Antonio. ¿Cómo explicarías al oyente que hoy en día existe una alternativa política, económica y social capaz de transformar la sociedad, capaz de hacer que el hombre sea el eje del sistema y que sea equidistante entre comunismo y capitalismo? Tenemos todas las posibilidades de imponer una tercera posición, porque toda la humanidad es nacional-socialista, tercer posicionista, y no lo saben, pues su sentido de pertenencia, de identidad cultural y el orgullo de ser lo que son, es evidente en mayor o menor medida en todas las personas. Y por eso el sionismo y el globalismo ataca a ese lado, creando un pesimismo individual y colectivo, rebajando a las naciones, enfrentándolas y desuniéndolas, volcando los valores y creando los contravalores. Lo mismo puede decirse del socialismo, que no tiene nada que ver con el teorema marxista, de la lucha de clases, la estatización de los medios de producción y la plusvalía para los trabajadores. El socialismo en verdad se refiere al respeto individual y colectivo, que se fundamenta en el principio de la solidaridad, la colaboración, la empatía, la organización, el liderazgo, la integridad, el cumplimiento de la palabra empeñada. El socialismo, entonces, es la transmisión recíproca de valores trascendentes, y lo que pretende el sistema es acabar con el verdadero socialismo y el verdadero nacionalismo que te acabo de nombrar. Al primero, haciéndonos creer que el marxismo es socialismo y que el comunismo es socialismo, y al segundo, haciéndonos creer que el regionalismo plutocrático y elitista es nacionalismo. Porque te puedo asegurar que lo que está sucediendo en Cataluña no es un fenómeno nacionalista, sino un fenómeno regionalista, necesariamente secesionista. Si tuviéramos libertad de expresión, que no la tenemos, por eso la censura y la proscripción feroz que sufrimos por difundir estos ideales es que no llegamos a la gente. Pero la prueba de que funciona y de que tienen miedo de que el tercer posicionismo gane espacio en las diferentes plataformas ciudadanas es precisamente la censura. Un ejemplo que te podría dar es el siguiente. La nación es como una gran familia. La mamá es el socialismo, que inculca valores, virtudes, educación, amor, respeto, unión. Mientras que el padre es el nacionalismo, el que cuida a la familia, el que no permite la entrada de extraños, el que ahuyenta a los delincuentes, el que trabaja responsablemente y provee el alimento para su mesa. Como verás, todos somos nacionalsocialistas desde nuestro núcleo familiar. Si destruyes la familia, que es lo que está queriendo lograr el marxismo cultural, destruyes las bases de la nación. Y eso es lo que quiere recuperar y establecer el movimiento veganista. La comunión en los valores y virtudes que unan a la gran familia que es la nación. Por eso, como estandarte, llevamos el símbolo de la Virgen, que expresa el nacionalsocialismo místico, madre y padre trabajando en un vínculo de sangre y suelo.
Andrea Victoria Cano, en toda Hispanoamérica ha cobrado fuerza, sobre todo estos últimos años, la leyenda negra de ese fraile maldito que fue Bartolomé de las Casas. ¿Crees que se puede entender una Bolivia, crees que se puede entender una Hispanoamérica sin 530 años de 527 para ser exacto, de caminar junto a España, de haber heredado la espiritualidad, la cultura, la lengua, de haber formado una raza hispanoamericana? ¿Crees que existe un futuro posible ignorando esos 500 años con todo lo bueno y lo malo que haya tenido el legado hispano? Tengo muy en claro, gracias al profundo revisionismo histórico que realizamos dentro del movimiento veganista, que la conquista española se dio en un momento de gran decadencia de los imperios azteca e inca. Los incas estaban en una terrible guerra civil y eran una potencia sumida en el caos después de la derrota del imperio vikingo de Tiahuanacu, tema que en algún momento tocaremos aquí en la radio, ya que ha sido escondido por la historia, la misma que ha tergiversado los hechos a niveles aberrantes, como la llamada leyenda negra, pues los españoles como tal no cometieron ningún genocidio indígena, como sí cometieron los anglosajones en Norteamérica y a gran escala, y esto lo podemos comprobar en la inexistencia de mestizaje en Norteamérica, sucediendo todo lo contrario en Centro y Suramérica. Si hubieran exterminado a los indios, no habría una mayoría abrumadora de mestizos. Lamentablemente, junto con los españoles, arribaron a América una gran cantidad de conversos marranos y falsos sacerdotes infiltrados en la Iglesia Católica, como los jesuitas, que tenían la misión de destruir el legado cultural pagano en la América conquistada. Y estos sí, cometieron un genocidio cultural del que no se puede culpar a los españoles. Estos sacerdotes y estos judíos marranos trajeron esclavos africanos que comerciaba la Compañía de Indias holandesa, no española. Más bien España abolió la esclavitud 4 siglos antes que el cacareado de Abraham Lincoln. Estos judíos marranos son culpables por la crueldad en el trato a los indígenas, del que tampoco se puede culpar a los españoles. Lamentablemente, Josele, con Colón no solo llegaron los españoles a América, sino maleantes, masones, conversos, los mismos que estaban destruyendo España. Como los imperios azteca e inca estaban en decadencia, como ya lo mencioné, no hubiese sido posible la civilización en América sin el concurso de España, que trajo consigo su organización política, económica, sus adelantos técnicos, su conocimiento académico, su arquitectura. Si no hubiesen llegado los españoles primero y protegido y organizado sus colonias como lo hicieron, hubieran llegado los anglosajones, y eso sí, no hubiesen dejado ni un solo indio vivo. Así que deberíamos estar agradecidos con los españoles, porque basta con ver cómo viven los pocos indios que hay en América del Norte, que no tienen nada, son discriminados y condenados a vivir en reservorios como animales exóticos, sin patria y sin Estado. En cambio, en Suramérica, en las excolonias españolas, hemos heredado todo de España, y hasta los indios llegan a ser presidentes, diputados o senadores, y forman parte de una sociedad de iguales. Es difícil vencer a quien nunca se rinde. La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Andrea Victoria Cano, ahora quiero preguntarte sobre el sionismo. ¿De qué manera está presente en Bolivia? ¿De qué manera está presente en Hispanoamérica? ¿De qué manera sigue siendo una extraordinaria amenaza el sionismo internacional? El sionismo, aparte de ser un movimiento supremacista, visible en Israel y en los lobbies sionistas de todo el mundo, es ante todo una conducta psicológica. Te explico. La mayoría de la gente está judaizada. Primero, adoran al Dios hebreo sin saberlo. Y aquí no te estoy hablando de Jesús, que no tiene nada que ver con Jehová. Porque ese Jesús bíblico puede ser que haya sido judío, pero no era sionista. Y esto se puede comprobar perfectamente en el Nuevo Testamento. Ese Dios hebreo no tiene nada que ver con el cristianismo.
cosa que también se puede comprobar en el Antiguo Testamento. Entonces, para hacerlo simple, el Antiguo Testamento considera a los animales cosas, y la mayoría de la gente en Occidente, por muy cristiana que sea, no tiene empatía con los animales y no los respeta. Segundo, el factor dinero, que ha capitalizado la voluntad del hombre. Muy pocos hacen algo por buena voluntad, a la mayoría los mueve el dinero. Tercero, la mujer ha sido masculinizada, y por ende vemos todos estos movimientos feministas contra natura. Hay una misoginia implícita en todo esto. Cuarto, el aceptar todo como se los vende los medios de comunicación que están manejados por élites sionistas. Ya nadie piensa por sí mismo, sino como la mayoría. Por ende, la historia que nos venden es una falsificación de la realidad para manipular a las mentes globalizadas y así imponer sus paradigmas y blanquearse. Con todo esto, te estoy dando los claros ejemplos de qué es ser un judío psicológico. El comunismo es la expresión más pura de la mentalidad judaica, y tanto liberales, de izquierdas, de derechas, socialdemócratas, capitalistas, imperialistas y gente de a pie expresan la mentalidad judaica, algo muy bien urdido desde hace siglos por el sionismo infiltrado en el brazo operativo de la masonería. Son magnates judíos, ya sea que estemos hablando de los fondos internacionales que han endeudado a Hispanoamérica, o las estructuras no gubernamentales que financian la implantación del marxismo cultural, o la trampa jurídica de los crímenes de odio para silenciar, atemorizar y coartar toda libertad de expresión. A todas luces, esto es una guerra cultural y psicológica en contra de la humanidad gentil. Sin embargo, en nuestros países, salvo la Argentina, donde se ha concentrado lamentablemente el mayor poder sionista, aunque existe cierta censura, no vivimos la superrepresión y persecución que sufren en Europa. Por lo cual, el sionismo es el hijo predilecto de la sinarquía o del gobierno mundial. Y ha sido, y es la peor amenaza para la soberanía y el nacionalismo gentil en todos los contextos. Si seguimos apoyando y colaborando con sus planes, seremos cómplices y tan sionistas como ellos. Finalmente, Andrea, quería preguntarte, o quería pedirte, para terminar con un mensaje positivo para la audiencia de Vocera de la Vega, de la Tribuna Radio, especialmente para la audiencia española, que nos digas qué está por venir, ¿no? Es decir, más allá de la partitocracia que padecemos en todos los países, más allá del dominio norteamericano, de la imposición sionista a nivel financiero, político, de la agenda globalista y de ideología de género que nos han marcado, ¿existe un mañana? ¿Cuál es ese mañana que podemos construir juntos? Quisiera poderles dar un mensaje positivo, que le endulce el oído a muchos, pero eso sería engañarles. Tampoco quiero ser negativa, pero la situación es más que preocupante, es crítica. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial han envenenado al mundo y estamos al borde del colapso. El hecho de que muchos no sientan que algo está mal, porque están sumidos en un confort, porque tienen una situación económica holgada o distensionada, o ya sea por su indiferencia, no quiere decir que nada esté pasando y que lo que se viene no les vaya a afectar. Todos los indicios nos muestran que va a haber un reseteo económico y la gente va a perder lo mucho o poco que tengan. Se va a imponer el marxismo cultural a punta de dinero, y esto por culpa de los corruptos que aceptan ese dinero. Por ende, la corrupción se va a desbordar. La policía del pensamiento va a instaurar una dictadura totalitaria. Quien ose pensar distinto terminará en la cárcel o padecerá una muerte física o civil. Quedaremos incomunicados y desinformados porque el Internet será privatizado. Y muchos otros males que por cuestiones de tiempo no citaré, pero que ya la mayoría ve venir, como la caída de la patria, del orden social, de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, no hay mensaje más positivo que este. O ahora nos organizamos los pocos que hemos despertado a estas realidades terribles y damos batalla, aunque nos cueste la vida, o después será demasiado tarde. Ahora todavía tenemos Internet, podemos agruparnos, organizarnos, difundir la información para tratar de despertar a más gente.
Las situaciones que estamos viviendo son irreversibles y se agudizarán a futuro. Sin nacionalsocialismo en el mundo no hay futuro posible. Lo que nos queda es seguir resistiendo y luchar para ser una piedra en el zapato de la votacionista y hacerles pagar lo más caro posible las ignominias que han cometido en su conquista mundial. Si no hacemos nada y esperamos a que la catástrofe se nos venga encima, quiero preguntarles a todos los independentistas de Cataluña, ¿de qué les va a servir su independencia si ya no va a existir más España? Y a los europeos en general, ¿de qué les va a servir su euro si ya no existirá más Europa? Y a los sionistas, ¿de qué les va a servir conquistar el mundo si ya no va a haber mundo? Quizás esta sea la paradoja en todo este entramado. Muchas gracias, Andrea. Ha sido un placer tenerte en los micrófonos de la Tribuna Radio. Te estás convirtiendo ya en una voz muy conocida en España y ojalá los oyentes cada día presten más fidelidad a Vocera de la Vega, a Andrea Victoria Cano, a una voz que tiene mucho que decir frente a tanto periodista, lameculos del sistema, cumplidor de las consignas de George Soros, perro fiel del amo que le da de comer. Ha sido un placer tenerte en la Tribuna Radio. El gusto ha sido totalmente mío, esperando que mis palabras tengan eco en la gente que me ha escuchado y aunque sea, los ponga a reflexionar. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. La Tribuna Radio de España. La voz de la disidencia. Amor.